¿Cómo estamos? ¿Cómo están, queridos hermanos? Aquí estamos intentando nuevamente comenzar la transmisión en vivo. Hermana Mónica, si le puede bajar un poco al micrófono de acá, porque está acoplando. Bien, saludamos a todos los hermanos aquí en la congregación. Estamos trabajando para que podamos tener sucesivamente todos los días viernes transmisión en vivo. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que, bueno, ha sido tema siempre. Siempre ha habido como una preocupación de parte de los maestros, los que enseñan la palabra del Señor, y es ser miembro de una iglesia o ser discípulo de Cristo, que son dos realidades que aparentemente significan lo mismo, pero en la práctica nosotros hemos cambiado el concepto, principalmente de miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te pedimos que tú puedas estar presente en medio de nosotros y permita, Señor, que podamos tener una buena transmisión para que los hermanos puedan compartir esta palabra y recibirla en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por Casa Iglesia, desde donde estamos transmitiendo, y pedimos tu bendición, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estábamos hablando del concepto miembro o discípulo. Comúnmente, cuando alguien se bautiza, pasa a ser miembro de la iglesia. Antes solamente puede ser un simpatizante, puede ser un adherente a la iglesia, pero no miembro de la iglesia. Cuando la persona pasa a ser miembro de la iglesia en el sentido humano, en el sentido de acá, porque la persona desde el momento que cree pasa a ser parte de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo de Cristo, pero de la iglesia local, que es la otra realidad de la iglesia local pasa que tiene estatutos, que tiene formas, que tiene una doctrina, y dentro de eso, bueno, en nuestra iglesia, en la iglesia de Dios, uno pasa a ser miembro de la iglesia cuando se bautiza, o si se traslada de otra iglesia, desde una iglesia a otra iglesia, presenta su carta credencial o carta pastoral, en donde pide el traslado de una iglesia a otra. Cuando viene de una iglesia que no practica el bautismo por inmersión y que practica el bautismo de niños, nosotros volvemos a bautizarlos, porque ese no es el bautismo, aunque hay cierta apreciación de que en la práctica, por ejemplo, los metodistas pentecostales que vienen del metodismo, ellos practican el bautismo de niños. Pero eso no le quita la vigencia a la iglesia, porque sabemos que las iglesias metodistas pentecostales, igual el Espíritu Santo se mueve y hace milagros y está obrando, está presente. Solamente que la forma no es conforme
a la palabra de Dios. La forma es por inmersión y el niño o la persona debe tener más de 12 años, o si tiene una madurez espiritual, podemos decir, y mental, puede ser también antes. Pero según los estatutos de la Iglesia, a los 12 años podemos bautizar niños que ya están entrando en una edad distinta, ya disciernen, ya saben lo que es la muerte de Cristo, ya saben lo que significa el arrepentimiento, ya han experimentado una nueva vida, entonces nosotros podemos bautizar. Sucede que yo estuve militando en mi juventud en la iglesia evangélica pentecostal, del cual era mi esposa, y después militamos a otra iglesia donde el bautismo de niños no era considerado. Entonces, mi esposa tuvo que bautizarse con el bautismo por inmersión ya adulta. Y bueno, son costumbres y formas, pero la palabra dice que la persona tiene que ser capaz de arrepentirse, capaz de tener discernimiento para reconocer su pecado y para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ese es el requisito. Y una guagua no tiene discernimiento. Una guagua, a los que son están viendo desde el extranjero en Chile, le decimos guagua a los bebés que no tienen discernimiento, que es mayormente la Iglesia Católica, que los bautizan en la tina bautismal, y cuando son bebés, y va el padrino y la madrina y hacen fiesta y todo se convierte en un hecho que algunas familias se quieren emparentar, y la comadre y el compadre, pero que de Cristo no hay nada, porque es solamente un rito que hacen para seguir el rito de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica cree que el niño tiene que bautizarse, porque si muere no es salvo. Para ellos el bautismo es salvación. Y también la Iglesia Católica, todo el que no esté dentro de la Iglesia Católica no tiene la administración del bautismo como corresponde, y nosotros somos los hermanos separados para ellos. Pero en el fondo ellos, la salvación es por el bautismo y por la Iglesia. Nosotros sabemos que no es así, estamos claros en eso. Que el bautismo es una manifestación de lo que ya sucedió dentro del corazón. Es decir, morimos y resucitamos con Cristo. Porque morimos al mundo, al pecado y a todas esas cosas, y al levantarnos, el símbolo de levantarnos del agua a una nueva vida. Como dice la palabra de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, el Señor nos hace andar en una vida nueva, en un camino nuevo. La palabra dice camino vivo y nuevo. Habla acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, si buscamos aquí, ustedes van a estar viendo en la pantalla el versículo que vamos a leer, pero los que están lejos, en 1 Corintios 12, del 12 al 14. Yo suelo repetir la cita porque hay muchos hermanos en mi iglesia que son nuevos, entonces les cuesta encontrar rápidamente la cita bíblica. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Y los que me interesan, los que están viendo aquí en el proyector, son los que están en letra negra. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Y vamos a pasar al verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hablando de la iglesia y de ser miembros de la iglesia. Es la metáfora que usa el apóstol del cuerpo, de un cuerpo. Que hay manos, que hay pies, que hay ojos, que hay oídos. Que cada uno de nosotros cumple una función dentro del cuerpo de Cristo y que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hubo un tiempo que a uno le decían, ¿y cuál es tu coyuntura? Era como en el tiempo de la renovación, era como se usaba el discipular, entonces uno tenía un discipulador y esa era la coyuntura de uno. Estoy hablando en términos, usando los términos de ese tiempo. Hoy día algunos hermanos a lo mejor no recuerdan eso o no vivieron esa realidad. Entonces aquí habla el apóstol acerca de miembros del cuerpo que están actuando en la misión. La palabra miembro, melos, en griego, significa una parte del cuerpo, un miembro del cuerpo. Es un sustantivo, melos, significa miembro. Pero aquí tenemos la otra realidad de ser discípulo. Y hoy día hay muchos hermanos, usted le pregunta a alguien católico, ¿usted es miembro de la Iglesia Católica? Sí, pero no tiene ningún compromiso. ¿Ah? Y hay hermanos de las iglesias evangélicas que son miembros de tal o cual iglesia, pero no tienen ningún compromiso. Lo cual yo creo que igual van a ser salvos, porque la salvación es por gracia, no por obra, si han creído en Cristo y tienen la fe fundamental. ¿Cuál es la fe fundamental? De creer que está en Romanos, dice que si creyeres con tu corazón, 10, 9 creo, y proclamares con tu lengua que Jesús es Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando hay una declaración, aunque muchos no creen en esa declaración porque alguien la puede repetir como un mono y no significa nada, a no ser que eso refleje un acto dentro del corazón. Y es por eso que hay tantos miembros de iglesia que no aparecen nunca, o aparecen una vez al mes, algunos por trabajo, pero otros por simplemente no tener un compromiso con el Señor. Porque para ellos sienten que son salvos y que no necesitan más. No sé cómo estará saliendo el audio, pero espero que esté saliendo bien. Estamos aplicando tecnología aquí y un micrófono especial USB. Entonces, hay hermanos que son asistidores o van a la iglesia, diezman, ofrendan, pero no tienen un mayor compromiso con la causa de Cristo. Usted puede preguntarle a cada uno a cuántas personas usted ha evangelizado durante este mes. Van a decir ninguna. O a lo mejor si uno le pregunta en los siguientes 5 años, ¿usted ha ganado a alguien para Cristo?
Probablemente le van a decir muchos de la iglesia que no. Yo cuando hacíamos caravana misionera y iban jóvenes por primera vez a una caravana misionera y muchas veces ellos no sabían, no habían predicado nunca el evangelio a alguien, aunque ellos tenían la experiencia, pero no habían tenido eso de hablarle a alguien de Cristo. Imagínense, hay personas que pasan toda una vida dentro de una iglesia y no predican a Cristo. ¿No es cierto, Yasmin? El Yera ya ha traído a varios niños a la iglesia. Quizá él no es, podemos decir, un adulto que tendrá ¿cuántos años tiene? 12 años. Pero ha traído a 3 o 4 niños. Hay unos que se han vuelto al mundo, como la verdad, pero otros están perseverando acá en la iglesia. Entonces, hasta un niño puede evangelizar, simplemente a veces invitando, y nosotros podemos cumplir el mandato del Señor que está en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice enseñándoles todo lo que Dios se mandaba. Entonces, el mandato del Señor no es mayormente que seamos miembros o una pertenencia, sino que seamos discípulos. Y ser discípulo significa, desde la palabra matetes, del griego, que significa alguien que es un seguidor de un maestro, que sigue sus enseñanzas, su conducta y va donde él va. En ese tiempo los discípulos, en el tiempo de Jesús, los griegos, los filósofos tenían discípulos y los discípulos seguían a sus maestros a donde ellos iban. No sé cómo se las arreglaban para comer. Algún método debe haber habido. Jesús hizo lo mismo. Tenía 12 discípulos, aunque tenía muchos seguidores. Recordemos que en la misión de los 70, habían 70 que fueron a predicar el Evangelio del Reino. Y cuando Jesús asciende a los cielos, habían más de 500 hermanos. Luego, los que perseveraron fueron 120 en Pentecostés, que recibieron ahí la promesa del Espíritu Santo. Pero discípulo significa ser un seguidor. Por ejemplo, Gerald, si tú eres discípulo de Cristo, se va a notar en tu acción, en tu modo de pensar, de actuar, de ser. Es cierto que a lo mejor en algún momento perdiste los estribos y te golpearon y tú devolviste el golpe. Pero bueno, Dios nos dice que devolvamos el golpe, pero a veces se da la circunstancia. Pero un verdadero discípulo es un pacificador. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Aunque a veces el pastor, ustedes lo ven que se le pone más rapidito el corazón, pero es algo natural, las cosas naturales, porque no es una conducta siempre. Dice: airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús, pero Jesús también era un pacificador, pero ahí sacó un azote de cuerdas y golpeó a los cambistas del templo y dijo: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y por eso que Pedro a lo mejor quiso sacarle la oreja a Marco, pero Dios trabajó con él a tal punto que él después dio su vida por Cristo. La dio en vida y también en el martirio, cuando fue crucificado
el apóstol Pedro. Pedro a mí me impacta su vida, porque yo también me llamo Pedro. Entonces siempre hay una cercanía con este apóstol, que realmente amaba a Jesús, pero a veces no lo sabía expresar. Lo hacía a su manera, pero que de que amaba a Jesús, lo amaba y lo seguía. Si fue el único que estuvo ahí, cuando Jesús era martirizado, estuvo ahí. Luego ya no le dio la cuerda para seguirlo a la cruz, pero ahí estuvo. Entonces, un discípulo, en primer lugar, tiene un compromiso con Cristo. No es con el pastor, no es con los hermanos, no es con la esposa, no es con el presbítero o el obispo. Es un compromiso con Cristo. Esa es la diferencia. Un miembro tal vez no tiene un compromiso en el concepto de hoy día, de lo que nosotros sabemos hoy día. Un miembro solo asiste, se alimenta, pero no produce en el reino de Dios. Aquí, gracias a Dios, el hermano Jaime, él trabaja la parte infantil, y ahí ya tenemos más de 20 discípulos que estamos discipulando, ¿no es cierto, hermano Jaime? Y porque esa es la labor, pues. La labor es dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y el venir a Él significa que los niños también pueden ser discípulos. Ustedes saben que el Señor tuvo un discípulo que era, no sé si tendría 12, 13 o 14 años. Se llamaba Marco, Juan Marco. Y había niños que seguían a Jesús. Acuerden que el niño que dio los 5 panes y los 2 peces. Y él no es que estuviera con la mamá, andaba solo, porque él trajo su morralcito con comida, le pusieron. Y a lo mejor le dijo a la mamá, voy a ver a Jesús, voy a estar con Jesús. Y la mamá le dio pescadito y pan. Y lo echó al morralcito y se fue. Discípulo. Un seguidor. Y se habla de él, se predica de él en todo el mundo. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de seguir a Cristo como Él nos manda, de seguir su ejemplo y de procurar que otros también conozcan al Señor. Ahí tenemos la palabra griega. Vamos a leer en Lucas 3, 14 del 31 al 33. Lucas, si usted tiene su Biblia por ahí, en San Lucas 14 del 31 al 33. Dice una pregunta: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fuertes declaraciones, ¿no es cierto? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es fácil hablar de esto. ¿Ah? Lo difícil es vivirlo. Claro, alguien puede hasta
tomar las palabras griegas, hacer una exhortación, pero el vivirlo, como dicen algunos, otra cosa es con guitarra. Renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí el detalle habla de la rendición. El pasaje. En otras palabras, ¿quién es el rey que viene con más poder, con más soldados? Jesús. Jesús viene, un día vendrá en gloria y majestad. Entonces nosotros nos rendimos ante Él antes. La rendición significa que el rey que viene, como tiene todo el poder de sus ejércitos, puede despojar, puede tomar lo que quiera, y el que no puede hacerle frente tiene que rendirse solamente. Entonces, nosotros tenemos que rendirnos aquí. Y todo lo que poseemos pasa a ser de Jesús. ¿Y cómo eso? Si a mí me ha costado tener mi auto, tener mi departamento, tener los que no tienen todavía casa, pueden tener un vehículo, un trabajo. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que renunciar a todo lo que poseemos para ser discípulo de Cristo. No quiere decir que usted llegue, hermana Mónica, como usted tiene que renunciar a todo lo que posee, pásenme su vehículo. No significa eso. Significa que nosotros seguimos siendo administradores de lo que Dios nos ha dado, pero nosotros lo hacemos bajo el prisma de que todo es de Dios, que nada es nuestro, que Él nos presta las cosas. Entonces uno, cuando administra entendiendo que las cosas son de Dios, es mucho mejor, porque uno puede experimentar lo que significa el desapego a las cosas materiales, porque a veces hay un apego. Siempre yo contaba la historia de mi primera chaqueta bonita, que una hermana me pedía siempre la chaqueta nueva cuando estudiaba en el seminario, y un día escucho una voz que me dice: regálale una chaqueta. Yo tenía dos, una que era color terracota y otra que era color azul. La azul era más vieja, las puntas del cuello de la chaqueta como que se doblaban, era más delgada, con botones dorados. Y yo le dije: le voy a regalar la chaqueta B, y yo me voy a quedar con la chaqueta nueva. Y el Señor me dijo: tenés que darle la chaqueta nueva. ¿Usted cree que Dios le habla a uno? ¿Usted cree que Dios es mudo? ¿Que Dios no puede a uno decirle cosas? Bueno, yo le regalé la chaqueta nueva a ese hermano que me pedía siempre una chaqueta. Y yo me quedé con la vieja. Bueno, Domingo Castillo, que por ahí no sé qué será de él, se llamaba ese joven. Ahora, en estos días, yo durante muchos años hacía artesanía en madera, hacía cositas para bendecir a la iglesia y me entretenía ahí en eso, y después la vejez, las circunstancias de la vida, ya el taller no lo usaba para nada. Mi esposa miraba y decía: el pastor Pedro tiene el mal de Diógenes. Tenía un montón de cosas, herramientas, torno, y sierra wincha, taladro pedestal, ingleteadora, también para pintar, para embarnizar,
compresor, con su pistola nueva. Y sentí de mi corazón de regalar. Le dije a Daniel Romo Pinilla, Daniel Horacio Romo Pinilla, le dije, pregunta por ahí si hay algún pastor que necesite un taller y yo se lo regalo. Y en ese momento, después tuvimos el retiro pastoral y ahí Daniel me dijo que ya había encontrado un pastor que hacía artesanía, que había hecho un torno así medio manual, pero que no era un torno profesional. Entonces, ese pastor se llevó el taller completo. También regalé algunas herramientas y unos parlantes, power y todo lo que realmente no estaba usando, decidí regalarlo, aunque me había costado, pero decidí regalarlo. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros renunciamos a lo que poseemos, pasamos a ser discípulos. ¿Cuántas cosas hay que ustedes no usan? O cosas que su esposa anda tropezando ahí y usted no se quiere deshacer de esas cosas. No quiere decir que demos lo que no nos sirve, porque el Señor con la experiencia de la chaqueta me enseñó que uno debe dar bueno. ¿Ah? Porque a veces nosotros recolectamos ropa para las caravanas y llega ropa en muy malas condiciones que algunos la sacan para deshacerse, pero no porque realmente haya un desprenderse. Por eso yo empecé a aplicar el tema de regalar cosas nuevas. En ropa ojalá cosas nuevas. Y así lo hicimos. Pero siempre llega la bolsita esa. Nosotros revisamos, aquí las hermanas revisan. Y si está ok, está. Porque a veces los niños, yo tengo una nieta que los pantalones le duran un año nuevo, porque está creciendo de una manera como es flaquita. La doctora le puse fideitos en los payasos que ella participaba con el pastor Víctor. Un saludo al pastor Víctor, si no está bien, no sé, que se mejore. Vitoquito. Bueno, ahí ella crece muy rápido, entonces la ropa nueva le queda chica. Así que se entiende. Y a veces hay hermanos que ellos trabajan en las ferias vendiendo ropa usada. Regálele lo que tiene ahí para que le vaya bien a ese hermano o a esa hermana. La iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Ellos vendían, si alguien tenía 2 casas o 3 casas, en ese tiempo, como el tema hoy día de las contribuciones, estaba en boga, allá se pagaban impuestos a Roma. Pero dice que los hermanos vendían una casa que no usaban y ese dinero lo entregaban a los pies de los apóstoles. Lo bueno es que los apóstoles no se aprovechaban de esto. Recuerde que Pedro y Juan, cuando fueron a la hermosa, le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate. ¿Por qué? Porque ellos no acumulaban riqueza, vivían de las ofrendas, de lo que llegaba, pero no era para enriquecerse, no como la doctrina de la prosperidad que era. Bueno, ya se arrepintieron algunos de esa enseñanza, como Benny Hinn. Bueno, el compartir con los demás. Dice: más bienaventurado el dar que recibir. Por eso este principio estaba ahí en la iglesia de Jerusalén, en los primeros años de la iglesia de Jerusalén. Dice que no había ningún necesitado. Qué maravilloso. Voy a decir,
la doctrina esa que hay, que anda por ahí, que con una banderita, con una hoz y un martillo, ellos tratan de imitar a Jesucristo, pero no lo hacen bien, porque ellos despojan a otro para dárselo a otro. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros debemos dar de lo que nosotros tenemos. Es fácil repartir el dinero que es de otro. ¿Ah? Muy fácil. ¿Ah? Yo le quito al rico para darle al pobre. Pero eso no es correcto. Lo importante es que uno dé y de esa manera hagamos este mundo un poco mejor. Vamos viendo cómo vamos en la hora ya. Vamos a terminar en breve, hermano, para que no se desespere. Tenemos aquí en Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay 3 condiciones. Primero, querer. Son 4. Querer ir en pos de Jesús. Tiene que nacer de nosotros. Tiene que haber una decisión de fe. La segunda, negarse a sí mismo, es decir, lo que me es lícito hacer, yo tengo que empezar a morir a lo que yo quiero, para ceñirme a lo que Cristo quiere para mí. Negarse a sí mismo significa vencer el yo. Negarse a sí mismo significa preocuparse por los demás, también por uno, pero también por los demás. Preocuparnos del sello. El sello es un sobrino de mi hermano acá que él cree en el Señor, pero no se niega a sí mismo, no muere a sí mismo. Sigue ahí en su paradigma. Y por eso también le va mal. Si no, sería bendecido. En el sentido de que no mal usaría las cosas que recibe y tendría una estabilidad para poder trabajar en un trabajo. Tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La cruz es lo que nos es impuesto. A Cristo la cruz le fue impuesta. ¿Por quién? Por el Padre. Porque Él tenía un ministerio, tenía una misión que cumplir, que era salvarnos a todos nosotros. Entonces la cruz es el ministerio, la cruz es el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso que un miembro puede vegetar en una iglesia, pero un discípulo no puede vegetar. Un discípulo tiene un propósito, tiene una cruz. Y hubo un tiempo que yo hablaba de causa. Causa significa que hay una causa que es superior a mí, que es la causa de Jesucristo. Y sígame. ¿Cierto, Gerald? Seguir a Jesús. Qué importante, ser discípulo significa seguir. Dice la palabra que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a sí mismo por ellos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también en este mismo tenor el siguiente versículo dice,
En Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recuerde que la palabra dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice la palabra también, difícil es que un rico se convierta, pero para Dios no hay nada imposible. Porque nos habla del ejemplo del ojo de la aguja. Y no es el ojo de una aguja, sino era una puerta pequeña que había en las puertas grandes de Jerusalén. Y algunos mercaderes llegaban tarde y los camellos apenas pasaban, tenían que embadurnarlos con aceite, sacarles toda la carga y tirarlos, tironearlos hasta que lograran pasar y tenían que pasar la carga que llevaba el camello a mano. Entonces, es un ejemplo de que nosotros para entrar al reino tenemos que despojarnos. ¿Ah? Si alguien es mujeriego, tiene que terminar con eso. Si alguien es mentiroso, debe terminar con eso. Si alguien es egoísta, tiene que terminar con eso. Eso significa llevar la cruz, morir a este mundo y vivir para Cristo y entregarnos de todo corazón a Él. Porque un día tendremos el galardón. ¿No es cierto? Porque el Señor dice que uno tiene que trabajar primero y después viene el galardón. Aunque algunos trabajaron desde el principio del día, 8 al mediodía, 8 ya al atardecer, y Dios les dio el mismo pago. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es para todos igual. Pero hay recompensas que no son para todos igual. Vean Apocalipsis y ahí están las bendiciones de lo que significa ser fiel a Jesús. Yo te daré la corona de la vida, yo te daré de comer del maná escondido, etcétera, etcétera. Muchas bendiciones para ellos. Bueno, mis queridos hermanos, dejen sus comentarios para saber que estuvieron ahí. Saludos acá a estos cientos de hermanos que están acá. No hay cientos. Pero a lo mejor detrás de la pantalla podrán haber muchos. Saludos a Marco Lobos, que también está haciendo un trabajo parecido, y yo voy a seguir su ejemplo. Así que todos los jueves vamos a estar predicando de 9 a 10. Hoy día nos atrasamos, pero los viernes, perdón, mi esposa ahí me corrige, está atenta ella. De 9 a 10 estaremos transmitiendo a Pastora Patricia Fernández, una familia Fernández de Temuco ahí, que son fieles, todos sirven al Señor ahí. Y también la familia de Alarcón, que es mi familia. Ahí tengo primos que se están convirtiendo ahora después de muchos años. También un saludo para ellos y a todos los que nos escuchan, nos ven. Dejen sus comentarios y bendíganos con una palabra, que esa es la retroalimentación que nosotros necesitamos recibir. Pero lo más importante hoy día, usted, si es un miembro, siga siendo miembro y dedíquese ahora a ser discípulo. Ser discípulo es la honra más grande, más importante que podamos tener en esta vida. Más que ser presidente, más que ganar millones de dólares, ser discípulo es la honra más grande que nos ha dado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar ahora. Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Bendice a todos los que van a escuchar esta palabra, una palabra sencilla, pero que nosotros tratamos de vivirla para así poder compartir una palabra que hemos experimentado. Gracias, papito. Bendice a aquellos que están pasando por dificultades, por problemas.
Señor, tú puedas ministrar a sus necesidades, porque tú tienes todo el poder, toda la autoridad para cambiar las circunstancias de la vida de una persona, cualquiera sea. Lo hemos experimentado. Por eso sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor santo. Gracias, papito. Aumenta nuestra fe y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.